Bien, vamos ahora a las propiedades. Las propiedades. Tenemos primero logaritmo, ¿sí? De lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Logaritmo de la unidad, ¿sí? Si el logaritmo en cualquier base de la unidad siempre me da por resultado 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la 0 me da por resultado 1, 2 a la 0, 1, 3 a la 0, 1, raíz de 5 a la 0, 1, ¿sí? Siempre recordemos, estamos en las condiciones para poder calcular los logaritmos, ¿sí? Base mayor a 0 distinta de 1 y argumento mayor a 0. Entonces, el logaritmo de la unidad siempre es 0. La segunda propiedad que ya la vimos, logaritmo de la base se llama. No escribo los nombres, ustedes lo tienen todo en el PDF, ¿sí? Logaritmo de la base, ¿sí? Va a ser 1. ¿Por qué? Porque a qué exponente tengo que elevar a para que me dé por resultado a. Y va a ser 1. A la 1 siempre es a, ¿sí? Bien, entonces, logaritmo en base 2 de 2, 1. Logaritmo en base 3 de 3, 1. Logaritmo de la base. Bien. Tercera propiedad. Esta es súper importante. Estas eran como más intuitivas, ya la hemos visto antes, ¿sí? Esta es logaritmo del producto. Si yo tengo logaritmo en base a de el producto entre dos números, ¿sí? Este logaritmo se separa, ¿sí? En la suma de logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Obviamente, ¿sí? Para poder separar, ¿sí? Se tiene que ser que x e y sean, ¿sí? Mayores que 0, ¿sí? Bien, siempre tenemos que respetar las condiciones del logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 por 8. Bien, si yo lo hago sin aplicar propiedades, 4 por 8, 32. Logaritmo en base 2 de 32, yo sé que es 5, porque 2 a la quinta me da 32. Y si uso la propiedad, ¿sí? Hacemos logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. Bien, ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 4? 2. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? 3. 2 más 3, 5. Da lo mismo, ¿sí? Esta, ojo, no confundamos. Se separa el logaritmo cuando en el argumento hay una multiplicación, ¿sí? Ojo acá. El logaritmo no distribuye con respecto a la suma o a la resta, ¿sí? Sino que para poder separarlo tiene que haber un producto, ¿sí? La propiedad 4 es similar a la 3, pero con división, ¿sí? El logaritmo del cociente. Entonces, ¿cuál será? Si yo tengo logaritmo en base a de x dividido y, ¿sí? O lo pueden poner en forma de con rayita de fracción, es lo mismo, ¿sí? Este se va a separar ahora en la resta, ¿sí? Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Entonces, el logaritmo del cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. Acá en la propiedad 3 era el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Bien, otro ejemplo, siempre ejemplos fáciles. Logaritmo en base 3 de 27, supongamos, sobre raíz de 3, ¿sí? Bien, acá si yo tuviera que hacer esto, así como está, sería como más complicado, ¿sí? Entonces, pero vamos a poner un ejemplo donde lo podamos comprobar, ¿sí? Porque si no tengo que llevarlo a potencias, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo más fácil. Logaritmo en base 3 de 27 dividido 81. ¿Sí? Bien. Acá hacemos, si hacemos la división, ¿sí? 27 en 81 me queda, creo que me queda 27 dividido, bueno, a ver, esperen. No quería hacerlo antes, pero lo hacemos ahora. 27 es 3 al cubo, ¿está bien? Y 81 es 3 a la cuarta. 3 a la 3 dividido 3 a la cuarta sería 3 a la menos 1, ¿sí? División de potencias igual base. Bien, entonces, ¿cuál sería el logaritmo en base 3 de 3 a la menos 1? Menos 1, ¿sí? Por 9 las podía dividir. No, por 27, claro, no me salía eso. Listo, no importa. Seguimos. Ahora, si uso la propiedad sería logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de 81, ¿sí?
Logaritmo en base 3 de 27 es 3. Y logaritmo en base 3 de 81 es 4. 3 menos 4 menos 1. Dio lo mismo. Muy bien. Estas son las primeras 4 propiedades. Entonces, estas dos intuitivas, la primera y la segunda. Logaritmo de la unidad, logaritmo de la base. Tercera, logaritmo del producto. Cuarta, logaritmo del cociente. Vamos a las propiedades que nos quedan. Y ya estamos súper avanzados. Es fácil, ¿sí? Asusta más el nombre de lo que es, ¿sí? Llegamos hasta la propiedad 4. Vamos a la propiedad 5. La propiedad 5 es logaritmo de la potencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 4 al cubo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Esta propiedad me dice, bueno, si vos tenés una potencia dentro del argumento, ese exponente sale del logaritmo y lo multiplica. Entonces, este 3, que sería mi exponente, sale fuera del logaritmo. Me quedaría 3 por logaritmo en base 2 de 4, ¿sí? Acá ya puse el ejemplo. Si yo lo tuviera que poner en letras, logaritmo en base A de B a la C, supongamos, ¿sí? Sería C por logaritmo en base A de B, ¿sí? Ahí ya la tenemos en letras, ¿sí? Formalmente. Bien, vamos a seguir con el ejemplo. Si yo no sé la propiedad, 4 al cubo, 64, ¿sí? Entonces, logaritmo en base 2 de 64, sé que es 6. 2 a la sexta me da 64. Hay que ponerse canchero con las potencias. Y con la propiedad es mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque me evito hacer esa cuenta. Logaritmo en base 2 de 4 me da 2, ¿sí? Y 3 por 2 me da 6. O sea, da lo mismo. Esta también es súper importante, ¿sí? Después viene una, ¿sí? Voy a seguir el mismo orden que está en el PDF. Después viene una que se llama logaritmo de la raíz. Pero esta se deriva de la 5, que es logaritmo de una potencia. ¿Por qué? Van a ver ustedes. Si yo tengo logaritmo en base a de, no sé, raíz enésima de un número b, ¿sí? Lo que me dice esta propiedad es, bueno, a vos te queda lo siguiente, te queda 1 sobre n por logaritmo en base a de b. ¿De dónde viene esto, chicos? Sabemos que, ¿sí? Si yo tengo una raíz, ¿sí? Esto viene de una potencia de exponente fraccionario, ¿sí? Acá, aunque yo no lo vea, hay un 1, ¿sí? Entonces, a ver, esta ni propiedad sería, porque se deriva del anterior, pero bueno, no importa. Como esto me queda un exponente 1 y el índice n, esto de acá sería b a la 1 sobre n. Bueno, y es lo mismo que en el caso anterior. Este exponente, ¿qué hace? Sale del logaritmo y queda multiplicando adelante, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Logaritmo en base 3, supongamos, de raíz cuarta de 9, ¿sí? Bien, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un cuarto por logaritmo en base 3, ¿sí? De 9. Logaritmo en base 3 de 9 es 2, lo conocemos, ¿sí? Entonces me quedaría un cuarto por 2. Y esto sería 2 cuartos. ¿Está bien? Simplificado, sería un medio. Esperen que borro esto, ¿sí? Y después, las últimas que aparecen, les pusimos propiedades especiales. A ver, no se usan mucho. Son útiles, ¿sí? Pero son las siguientes. Miren, 7. Propiedades especiales. Si yo tengo, supongamos, un número a elevado a logaritmo en base a de b, ¿sí? Esto, el resultado sería b. ¿Está bien? ¿Por qué? Miren, pongamos un ejemplo. Si yo tuviera lo siguiente, no sé, 3 elevado a la logaritmo en base 3
de 9. Si yo no sé esto, ¿sí? ¿Qué haríamos primero? El logaritmo, ¿sí? ¿Está bien? El logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto nos da? Esto nos da 2. Entonces todo esto me da 2. Y 3 a la 2, ¿cuánto me da el resultado? Me da 9. Si nos ponemos a fijar en la propiedad, A vendría a jugar el papel de 3 y B sería 9. Ven que por resultado acá dio B, bueno, acá me dio 9, que era este B, ¿sí? Esta mucho no se usa, ¿sí? Pero bueno, está puesta. Esta sería como la primera de las propiedades especiales. Y la segunda es una derivación también de las propiedades de la potencia, ¿sí? Del logaritmo de la potencia. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Si vos tenés logaritmo en base a de a la n, ¿sí? Bien, el resultado va a ser n, ¿sí? Y acá no hay más que hacer que usar la propiedad del logaritmo de la potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo un exponente, ¿sí? Este exponente sale, ¿está bien? Sale para adelante, n por logaritmo en base a de a, ¿sí? Bien, y el logaritmo de la base sabemos que es 1. N por 1 me da n, ¿sí? Entonces, esta también se deriva del logaritmo de la potencia. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 2 al cubo, ¿el resultado cuál va a ser directamente? El resultado va a ser 3, justamente ese exponente. ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 2 al cubo? Y tengo que elevarlo a la 3, ¿sí? Muy bien, borro esto, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Dentro de las mismas propiedades especiales, ¿sí? Se lo llama propiedad cancelativa 1 y la otra sería propiedad uniforme. Muy bien. Entonces, en la propiedad cancelativa, ¿sí? Dice lo siguiente. Si yo tengo, miren, logaritmo en base a de b. Y esto yo sé que es igual a logaritmo en base a de c. A esto no le queda otra alternativa que b tiene que ser igual a c. Y pensemos, si yo tengo dos cosas iguales, ¿sí? Dos logaritmos, dos resultados que dan lo mismo, ¿sí? Y después, las bases son iguales, ¿sí? A los argumentos, pobrecitos, no les queda otra alternativa que también ser iguales, ¿sí? Esta se llamaría propiedad cancelativa, como que cancelo los logaritmos, ¿sí? Y me quedan que los argumentos son iguales, ¿sí? Bien. Esto es más que nada lo vamos a usar después para cuando veamos ecuaciones, ¿sí? Con logaritmo. Pero bueno, yo ya les dejo todos los videos de todas las propiedades, ¿sí? Y la propiedad uniforme dice lo siguiente. Si yo tengo logaritmo en base a la n, ¿sí? De b a la n, ¿sí? Esto va a ser lo mismo que el logaritmo en base a de b, ¿sí? Es como que se cancelarían los exponentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base de 2 al cubo, ¿sí? De 4 al cubo, ¿sí? Esto va a ser exactamente lo mismo que logaritmo en base 2 de 4, ¿sí? A ver, miremos. 2 al cubo me da 8, ¿sí? 4 al cubo me da 64. Logaritmo en base 8 de 64, ¿quién sería? 2. 8 al cuadrado me da 64. Y acá, logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto me da? 2. Da lo mismo, ¿sí? Bien, entonces acá ya tenemos todas las propiedades que involucran a los logaritmos.